Buen día, mi nombre es Tomás Salazar y voy a hablarles sobre la tabla periódica. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de uno de los pilares fundamentales de la química, el cual es la tabla periódica. Exploraremos qué es, cómo se organiza, su historia, relevancia en nuestra vida diaria y en la química. Y nos adentraremos con dos elementos claves, los cuales son el paladio y el carbono. Primero, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una disposición organizada de los elementos químicos según su número atómico. En la tabla va de forma creciente. Aquí se refleja la ley periódica, la cual nos indica que las propiedades de los elementos se repiten periódicamente cuando se ordenan por su número atómico. Aquí, como características principales en la tabla periódica, tenemos que esta está dividida por filas y columnas. Aquí las filas se les denomina períodos. Estas indican el número de capas electrónicas de un átomo. Hay 7 períodos y columnas que acá se le llama grupos o familias. Estas indican el número de electrones de valencia y por lo tanto las propiedades químicas son similares de acuerdo a dichos grupos. Existen 18 grupos en la tabla periódica. A su vez, esta también viene clasificada en bloques que se dividen en S, P, D y F, según la órbita de los electrones de valencia. La clasificación de los elementos. Esta es otra característica que posee la tabla periódica. Ya que aquí están clasificados en metales, no metales, metaloides. Aquí resaltan por sus propiedades generales, ya sea la conductividad, maleabilidad, entre otras. ¿Cómo se disponen los elementos en una tabla periódica? Bueno, se disponen según la organización de su número atómico. Muchas veces esto está denominado con la letra Z mayúscula. Aquí podemos ver en una tabla periódica que cada elemento tiene un número atómico único. Y el número atómico es el número de protones que posee un elemento en el núcleo. Por ende, cada elemento tiene una cantidad de protones que lo identifica. Además, este se clasifica también por propiedades, ya que anteriormente lo mencionamos, son los grupos que explican por lo menos cómo elementos del mismo grupo, metales alcalinos o halógenos, tienen comportamientos químicos parecidos a su configuración electrónica externa. Las tendencias periódicas, que aquí se puede observar ya sea la variación del tamaño atómico, electronegatividad, la energía de ionización a lo largo de periodos y grupos. La evolución histórica de la tabla periódica. Nos podemos ir a la antigüedad. En la Grecia antigua, precisamente alrededor del siglo V a.C., ya los filósofos griegos manejaban ciertos términos que lo consideraban los elementos fundamentales: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Además, Demócrito introdujo un nuevo concepto, el cual sería del átomo. Él decía que la materia está compuesta por un componente indivisible, el cual son muy pequeños, pero él decía que llegaba un punto en la materia en el cual no se podía dividir infinitamente, sino que existían pequeños componentes que la constituían. Ya a lo largo del siglo XVII y XVIII
se fueron descubriendo nuevos elementos y Antoine Lavoisier presentó la primera organización de una tabla periódica. Solo que aquí él introdujo términos como el calor también y por eso no fue muy bien considerada, o sea, en el aspecto de científico. Sin embargo, fue el origen a un esquema organizado de los elementos. A principios del siglo XIX surgió la ley de las tríadas de Dobereiner, precisamente en el año 1829. Él notó que existían similitudes en grupos de 3 elementos. A mediados del siglo XIX surgió la ley de las octavas en Newlands, cerca del año 1864. Él observó que una repetición de propiedades cada 8 elementos. Ya para el año 1869, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer hicieron una publicación casi simultánea de lo que era para ellos una tabla periódica. Mendeleev es reconocido por dejar espacios entre elementos que aún no habían sido descubiertos. Esto por lógica pura. Él tenía el número atómico de cada elemento y bueno, como existían materiales que aún no habían sido descubiertos, dejaba el espacio porque él tenía la idea de que existían materiales con dicha cantidad de protones en su núcleo. Ya a principios del siglo XX, Henry Moseley en 1913 determina que el número atómico es la base para la organización de la tabla, resolviendo algunas inconsistencias que había dejado la tabla periódica de Mendeleev. Y bueno, en la actualidad continúa siendo una herramienta fundamental para el estudio de la química con la adición de elementos sintéticos, ya que son elementos que en la naturaleza no se pueden encontrar y tienen un tiempo de vida muy corto. Importancia de la tabla periódica. En la química, la creación de la tabla periódica ayudó a la predicción de propiedades, ya que permite predecir el comportamiento de los elementos conocidos y de elementos aún no descubiertos. También permite el diseño de nuevos materiales, fundamental para la investigación y el desarrollo de nuevos compuestos y materiales con propiedades específicas. La comprensión de reacciones, ya que facilita la comprensión de los elementos y cómo interactúan estos entre sí, y también funciona como una herramienta educativa, ya que es indispensable para estudiantes y profesionales de la química a la hora del estudio de ciertos compuestos. Y en la vida cotidiana, la tecnología es uno de los campos donde el desarrollo de la tabla periódica ayudó bastante. Uno de ellos es, por ejemplo, el desarrollo de los semiconductores en nuestros dispositivos, como el silicio y el germanio, o las baterías de litio que utilizan nuestros teléfonos móviles. En la medicina, elementos esenciales para la vida como lo son el oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, así también como elementos que son usados en diagnósticos y tratamientos como el yodo o el tenesio. En la industria, para la producción de metales, plásticos, fertilizantes, aleaciones en el área de la metalúrgica, y en los alimentos para la creación de vitaminas y minerales esenciales para la salud, ya sea calcio, potasio o sodio. El paladio, en la tabla periódica lo encontramos como P mayúscula y D. La importancia en la vida cotidiana, el paladio es usado
es un material bastante costoso también. De hecho, hubo una polémica en la cual se robaban los catalizadores de los vehículos porque es un material bastante costoso y difícil de conseguir, pero el paladio es usado en los catalizadores de los vehículos, ya que este ayuda a reducir las emisiones de carbono y hace que los vehículos sean menos contaminantes. En la joyería también es bastante usado para las aleaciones de oro blanco. En electrónica se usa bastante en los condensadores cerámicos multicapa y en algunos conectores. En la medicina se puede encontrar en instrumentos quirúrgicos y en odontología. Además que una característica del paladio es que es un absorbedor de hidrógeno. Algunas características adicionales que presenta el material es que es un metal de transición, como cualidades físicas observables, que es un color blanco plateado, algo lustroso, bastante dúctil y maleable, muy resistente a la corrosión. Está situado en la tabla periódica en el grupo 10 de metales de transición, el periodo 5 en el bloque D. Su número atómico es el 46 y su símbolo es la P mayúscula y la D. Y el carbono, la importancia del carbono en la vida cotidiana vendría siendo, ya que es la base de la vida. Todos los organismos vivientes de la Tierra se constituyen por el carbono, ya que este está presente en el ADN y permite la creación de las moléculas orgánicas, ya sea proteínas, carbohidratos, lípidos. Además, está presente en los combustibles, la gasolina, el gas natural o el carbón, los cuales son fuentes de energía. En algunos materiales como el plástico, fibras textiles, el grafito de los lápices o incluso en joyerías tipo el diamante, ya que este se forma cuando el carbono está bajo presión durante millones de años y este se cristaliza formando diamantes. Este también se usa como herramientas de corte, ya que el diamante es el elemento más resistente de la tabla periódica. Algunas características de él es que es un no metal, tiene capacidades únicas para formar enlaces covalentes con otros átomos de carbono y con una amplia variedad de elementos, lo que da lugar a una diversa cantidad de compuestos. Presenta alótropos, estos son formas diferentes de estado físico, ya sea diamante, grafito, fullereno, nanotubos de carbono, obviamente. Este está situado en la tabla periódica en el grupo 14, en el periodo 2, se encuentra en el bloque P. Su número atómico es el número 6 y el símbolo es la C mayúscula. En conclusión, hemos recorrido el concepto de la tabla periódica, la organización de esta, la importancia en la vida diaria en la química, y podemos deducir que la tabla periódica no es solo una tabla de elementos, es una hoja de ruta que nos permite entender el universo material que nos rodea. Y lo que es más emocionante, nos da una herramienta para crear el futuro, ya que gracias a ella podemos deducir comportamientos de ciertos elementos.